Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une esta semana porque es el último domingo de julio y es la fiesta de los padres. Hablaremos de esa fiesta de los padres en el contexto antropológico familiar del Caribe. Pero, aplauso, vuelve el sonido de la juventud sinfónica en el país. Qué bueno que se retome, ¿verdad?, esa propuesta extraordinaria de contar con una orquesta juvenil y con talentos musicales en hierba. Y amigos, ¿cuánta variación tiene el Caribe? Los ecosistemas han sido analizados, concientizados, ¿ok?, observados por la cooperación francesa en el encuentro que organizó Fundemar en presencia de don Max Puig y de la honorable embajadora de Francia. Vamos a conocer lo que se ha significado en ese encuentro urgente, necesario y que inspira para renovar las políticas de protección marítima en el mundo, pero aquí, sobre todo en el Caribe, para salvar nuestra fauna marina, porque hay fauna marina. Y amigos, ustedes saben que nuestro programa es un programa también de reflexión. Yo quiero que reflexionemos sobre algunas palabras importantísimas: migración, deportación, reconducción, acogida, exilio. Vamos a ver el lado histórico, antropológico y humano de lo que hoy día nos duele tanto. Y claro, nuestra bella isla no deja de darnos algún tipo de consuelo por su mar, por su tierra. Y la francofonía también se integra cada vez más a la dominicanidad. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. De Nicolás Guillén, de armar nuestra conciencia caribeña con el alarma de los riesgos que enfrentan manglares, pastos marítimos y arrecifes de corales y sargazos. Y para eso hay que tomar en cuenta que la Fundación Dominicana de Estudios Marinos, Fundemar, en la boca y declaratoria de su directora Rita Sellares, alarma e informa que los ecosistemas marítimos se encuentran en peligro y con un declive jamás visto como antes. Esta experta aclaró que solo en 4 años se ha perdido el 60%. Gustavo, escúchame esto: 60% de la cobertura de corales marítimos en el país por el deterioro. Por el deterioro. Y te voy a decir algo, Gustavo. Hace 30 y 40 años, en la zona del río San Juan, yo buceaba y había una fosa marítima donde existían las columnas de coral blancas,
Eso era una maravilla, era una maravilla. Entonces, las declaraciones, ¿verdad?, de esta experta no significan que hoy día 3 ecosistemas hacen un llamado a la población por la situación crítica en la que se encuentran, y desde hace 20 años de trayectoria nunca se ha visto un declive tan grande. Me siento sumamente orgullosa por la participación de Su Excelencia, la embajadora y honorable Sonia Barbry, embajadora de Francia, que defendió con pasión, ánimo y empatía la preservación de los espacios marítimos para el desarrollo de la economía y para definir más turistas en este país. Estas declaraciones diplomáticas fueron ofrecidas durante ese encuentro de Fundemar, donde la embajadora de Francia estuvo presente durante toda la sesión. Y en este informe, donde también se pudo contar con la presencia del honorable Max Puig, el programa Monitorea, que es una creación de Fundemar con la Embajada de Francia, reveló que más del 70% de los 64 arrecifes evaluados por las dos entidades, es decir, Monitorea y Fundemar, presentan un 10% solamente de corales vivos. Los otros son corales muertos, son corales enfermos, y en el país se han perdido 19% de los manglares, y los que quedan han perdido un 50% de su vida vegetal. Entonces, sepan ustedes que los manglares y los pastos marítimos fijan toneladas de carbono y materia orgánica por kilómetro cuadrado, y que entonces, en consecuencia, perder estos ecosistemas es matar la producción marítima y es impactar y reducir el alimento que sustenta a numerosas especies fundamentales. Ojalá, querido amigo, que con la poética de Guillén llegue la conciencia pragmática y la regla de acción para todo el Caribe, porque si la Embajada de Francia tuvo la honra y la responsabilidad de organizar ese encuentro, Gustavo, es algo que hay que hacerlo en todo el Caribe, por supuesto, pero yo diría en el mundo entero. Pero Gustavo, mi amor, están llegando a Galápagos toneladas de plástico, toneladas, es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestro mar? Por ahora, conciencia obliga con el mar del Caribe. De Quisqueya al mundo. Queridos amigos, de Quisqueya al mundo, y es en el mundo que yo conocí a muchos dominicanos del exilio, que tuvieron que irse huyendo la represión trujillista, pero también balaguerista, entre los años 58 y los años 63. Pero en los 12 años muchos llegaron exiliados. Y el exilio en aquellos años, Gustavo, tenía una carta de protección. Se daba asilo, se daba acogida, se daba
documentación. España con la guerra civil tuvo, ¿verdad?, 6 millones de españoles exiliados por el mundo, que fomentaron intelectualidad, oficios, trabajo en Venezuela, en México, en Argentina. Entonces, Gustavo, cuando uno tiene una historia que te dice que desde la antigüedad, que desde el mundo y la creación del mundo occidental, la humanidad creó incesantemente un movimiento migratorio. El mismo antropólogo y el mismo sociólogo francés Rivet habla de la deriva de los continentes, donde habla que los amerindios llegaron del sur de Patagonia, de la Tierra de Fuego, y que fueron subiendo y que fueron bajando y que fueron poblando. Bien. La historia nos ha demostrado que las sociedades se hicieron de movimientos migratorios, de exilios, ¿verdad?, por razones económicas. ¿Cuántos trabajadores españoles e italianos no necesitó Francia y Alemania después de la posguerra? ¿Cuántos trabajadores no necesitó Estados Unidos desde la guerra de secesión hasta hoy? Porque los ex esclavos se convirtieron en mano de obra barata y maltratados con el apartheid. Entonces, yo digo lo siguiente: es verdad, hay que regular la migración, hay que regular los flujos ilegales migratorios, pero hay que buscar soluciones, Gustavo. Por regular. ¿Qué es eso? Hay que buscar soluciones. Y entonces, mucho cuidado con el vocabulario y las imágenes que se utilizan, que nos recuerdan imágenes y un vocabulario de la época esclavista, tanto de la antigüedad como, ¿verdad?, de la trata negrera, como de la producción del boiling pot, ¿verdad?, del azúcar, del algodón, deportación. Señores, borren esa palabra en el siglo XXI. Señores, tengamos una reflexión razonada sobre creación de un límite con una organización de respuestas. Gustavo, ¿de qué sirve mandar gente a la frontera si vuelven por el lado que sea? Porque no hay hambre, dolor ni miseria que no te lleve a jugarte la vida. Gustavo, ¿me entiendes? Aquí hay que exigir que las autoridades internacionales se instalen del otro lado y acojan a esas poblaciones hambrientas, abandonadas, perseguidas de nuestro país vecino. Pero por favor, ya no. La deportación fue con el Holocausto. La deportación fue con la trata negrera. Hablemos de reconducción jurídica a la frontera, porque lo reconducimos, pero jurídicamente obliguemos a que les den de aquel lado
ciudadanía, identidad, acogida, trabajo. Y si del otro lado no hay autoridades para hacerlo, que se instale del otro lado. OEA, OMS, FAO, Salud, ONU. Hay un estado de urgencia y hay que responder a él con criterios y con inteligencia. Y digo que desde Quisqueya hay que comprender a Quisqueya y entender que Quisqueya necesita del mundo, de toda la cooperación del mundo para responder en reconducción jurídica a la frontera las necesidades de Haití y los límites de República Dominicana. Y es con eso que se va a construir la paz insular. Contigo, Delia Blanco. De par en par. Bueno, mi querido compañero Gustavo, yo todavía no tengo el diseño correcto de lo que quieren hacer con el botánico. Tengo la conciencia que efectivamente este país necesita resolver la problemática de movilidad, de transportes, etc. Pues sí, señores, señoras, jóvenes oyentes, el botánico es una joya única, exclusiva, impresionante de todo el Caribe. Digo, de todo el Caribe. No hay un país en el Caribe que tenga un botánico como el que tenemos, Gustavo. Entonces, mira, dejémonos de cuentos. Porque aquí la gente está diciendo que no es nada si se toma la acera, que no es nada si se toma el parqueo, que no es nada reforzar la frecuentación de motores, los humos de carbono, la contaminación. Ajá, la gente cree que de ahí no va a llegar para adentro. ¿Cómo que no es nada? Si han puesto esa distancia es por algo, Gustavo. Y aparte de eso, ese botánico tiene un espacio de caminata humano, de salud. Ajá. Y dicen que también tomarían del otro lado parte de las propiedades. Ahí hay unas propiedades inmensas. Pues esas propiedades también son sistemas ecológicos, porque yo conozco muchas de ellas y tienen arboleda, tienen árboles, tienen flora, tienen fauna. Señores, es que bajo ningún pretexto, Gustavo, se puede tocar nada. Y yo no entiendo, porque mira, aquí hubo el primer botanista del Caribe que se llamaba Alexander Humboldt, que ha escrito una antología botánica increíble. Y aquí hay enamorados de la flora dominicana, respetuosos. La familia León, que acaba de regalar la más bella colección de helechos que uno puede imaginar. La sociedad, el orquidiario botánico, donde todos los años
el grupo, la asociación de los amantes de las orquídeas tienen su encuentro, su intercambio, sus ventas. Y no solamente eso, Gustavo, es que es un espacio de salud, es un espacio de salud, no es un espacio de exotismo barato, es un espacio de salud. Entonces, mira, yo te lo digo a la clara, ahora mismo, no toquen nada ahí, no toquen nada por ahí. Aquí hay arquitectos, ingenieros, urbanistas que pueden buscar otro tipo de soluciones. Por favor, no toquen esa joya que es el botánico de República Dominicana, con una historia que pocos países tienen sobre la flora tropical. No hagan eso. Pero ahí hay hasta un jardín japonés. Señores, ahí la gente. Yo quiero que tú veas, Gustavo, la paz, la espiritualidad que emana de ese espacio. Por favor, no toquen al botánico. No toquen esa zona. Ventana abierta. Queridos amigos, quiero abrir esta ventana a los padres del Caribe. En alguna ocasión hemos hablado de las madres caribeñas que cargan con destinos, familias, abuelas y madres. Y hoy quiero hablar de esos padres que muchas veces, Gustavo, se olvidan que son padres y solo son progenitores. Por favor, que este Día de los Padres invite a una reflexión personal de cuestionarse, ¿soy padre o soy progenitor? ¿Por qué te digo eso, Gustavo? Un día estoy yo en un restaurante, pero con una persona de alta cuña, y entra un muchacho precioso y ve al señor que está conmigo y viene educadamente y le dice, bendiciones, papi. Y yo no sabía que él tenía. Y digo yo, ven acá, ¿y tú tienes? Sí, ese es un hijo que yo tuve con una novia. Y yo le digo, ¿y qué pasó? Dice, no, yo, al fin y al cabo, me dice, como dio buen resultado estudiando, empecé a conocerlo cuando estaba en la universidad y lo veo cada 2 o 3 meses. Y lo ayudo. Eso es el progenitor de la clase alta, ¿verdad? Y me lo dijo con esa misma invocación. Ahora, en este país hay padres que son padres, que son padrazos, que tienen amor y responsabilidad por sus hijos. No quiero nombrar a personas, pero yo conozco a muchos. Pero sí digo que dentro del contexto intrafamiliar dominicano aparecen padres
responsables y que esos padres en el día de mañana merecen ser celebrados. Por ejemplo, y voy a dar algunos, porque son, óigame, el amor de Hipólito Mejía por su hija y de su hija por su padre es muy referido. Son ejemplos. Y aunque aunque Balaguer fuera indiferente a su progenitura, hay que ver la responsabilidad y el amor de Luis Abinader con sus hijas. El expresidente Fernández, loco con su Nicole y con su muchacho. Responsables. Hablo para arriba, pero también hay padres que son capaces de ser jefes de familia en el sector rural, en el sector urbano, y aunque sean minorías, existen. Entonces yo abro esta ventana, Gustavo. Le pido a los padres dominicanos que se pongan a pensar si son padres en condición de progenitores o si son padres en condición de padres. De si se merecen ese sueño de amor que las hijas tienen por ellos o los hijos. Y que cojan ejemplos que son visibles alrededor de ellos, porque hay hombres que sí se merecen ser padres. Felicidades a todos ellos. A rienda suelta. Amigos, la educación pública. Gustavo, ¿tú sabes lo que es la educación pública? Es la educación ciudadana. Es la educación para todos. Es la educación que te enseña a ser ciudadano honesto, responsable, cumplidor. Y esa educación pública tiene que estar acompañada psicológicamente, tiene que estar acompañada intelectualmente y moralmente. Ajá. Estamos en vísperas de abrir la educación pública. ¿Y con qué situación? ¿Con qué situación? Gustavo, es un horror de pesadilla. Los reportajes que nos están haciendo de las escuelas abandonadas, construidas en cañadas, sin terminar. Y lo primero que hay que darles a nuestros niños y niñas desde la maternal es protección arquitectónica, educación abierta. No estamos en eso, ¿no? Todavía no estamos en eso. Entonces, ¿con qué tú vas a construir el ciudadano de mañana? ¿Con qué? Porque cuando tú tienes grupos de niños, de muchachos y de adolescentes que tienen ansias de saber, de aprender, pero que llegan a infraestructuras donde solo se les inspira la violencia, ¿qué sacas de ahí? ¿Futuro residente de Najayo? ¿Y eso es lo que queremos? No, eso no es lo que queremos.
Entonces, hay otro factor. ¿Cómo tú cumples con la enseñanza? Si más allá de la formación académica y de los diplomas, no tienes un sistema de orientación psicológica, de protección psicológica en las estructuras escolares para proteger a los niños y a las niñas. ¿Cuántas veces no hemos visto que son materia de violaciones, de agresiones, de malos tratos? ¿Y cómo tú vas a tener maestros y maestras de influencia si tú a tus maestros no les das la capacitación pedagógica necesaria, no les das la protección psicológica necesaria? ¿Con qué tú motivas el cuerpo de enseñanza? Gustavo, la educación pública dominicana está enferma. Enferma. Y esto no es solamente un asunto de millones. Es un asunto de buscar definitivamente, por fin y con urgencia, el recurso de sanación pedagógico, psicológico de los maestros, y que no sea todos los años, a 3 semanas de abrir las aulas, que uno se cuestione si hay bancos, mesas, los sanitarios, el transporte. Señores, es de cero que hay que volver a institucionalizar, a racionalizar, a profesionalizar la escuela pública dominicana. ¿Cómo es posible en el país de Salomé Ureña, en el país de las escuelas ostosianas de Hosto, en el país de tantos maestros y profesores que se han entregado? ¿Cómo es posible que estén haciendo escuelas en cañadas y en arrabales? No maltraten a la juventud y a la niñez dominicana ni a las familias populares. Hay que sanar la educación pública dominicana. Francofonía de las Américas. Francophonie des Amériques. Bueno, queridos amigos, nos hemos enterado que ya la Cámara de Comercio dominico-francesa tendrá su encuentro en noviembre, del 12 al 15 de noviembre, y que aquellos empresarios medianos, grandes, chiquitos o público que quiera participar en las sesiones que organizan, se va a hablar de la industria ecológica, de los ecosistemas, entren en la web Cámara de Comercio Dominico-Francesa y entren en las celebraciones de la Cámara de Comercio Dominico-Francesa, que se dará en noviembre. Tienen ahí una página para uno inscribirse y poder participar. Pero se agita el país. Ha llegado al país la posibilidad de que el país inscriba a sus deportistas en los Juegos Olímpicos de la Francofonía, que se van a dar
que se van a dar en Armenia, Ereván, que también es un país miembro asociado como República Dominicana de la francofonía. Y te cuento, Gustavo, que cuando fuimos aceptados en Montreux, estaba Charles Aznavour defendiendo a Armenia y saludó a quien me acompañaba, al vicepresidente Rafaelito Alburquerque. Pues es por esa razón, por ser Armenia país miembro asociado, que están invitando a que República Dominicana participe. Entonces, si tú tienes relaciones con Melvin Cruz, con el Ministerio de Deportes, que se interesen por el tema, que se les ha mandado la información, que se interesen por el tema. Y algo más importantísimo, querido Gustavo, es que esta semana llega al país una delegación de la Fundación de Arte y Cultura de Martinica, que viene a informarse, a interesarse por el Museo de Arte Moderno, por el Museo de los Taínos, y para prospectar y ver qué tipo de cooperación artística, cultural se puede llevar con República Dominicana. Doy estas informaciones para que se entienda que la francofonía no es solamente el mes de la francofonía. Durante el año entero pasan cosas. Por eso te digo, aquí en Radio Funglode somos miembros asociados de Radio Francia Internacional, es decir, de la radio del mundo, que es una radio creada por la francofonía para los y los no francófonos del mundo. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Pues sí, queridos amigos, con este calor y con amenazas de lluvias, qué tan difícil es poder encontrar un espacio de descanso. Mas, sin embargo, tenemos posibilidades de descubrir de nuevo el sur. La ciudad de Barahona ha estado desarrollando un malecón extraordinario para el ocio. Ha renovado en su frente marítimo pequeños y medianos hoteles que son de acceso para las familias. Pero además debemos de tomar en cuenta que ya ese sur no se limita al lago Enriquillo, ni se limita a Barahona. Ya ese sur llega hasta Pedernales. Y quien habla de Pedernales para llegar puede organizar un viaje al sur, deteniéndose en Barahona una noche y comiendo realmente pescado, marisco, una gastronomía sureña extraordinaria que ellos tienen, y vivir la ciudad con su frente de malecón. Pero también pueden, desde ahí Barahona, llegar a Playa Paraíso, a Playa Los Patos, detenerse un rato, vivir un momento de excepción en los ventorrillos de pescados fritos que son excelentes, ¿verdad? Y pueden también coger camino buscando un poco el frío, hasta el punto de Perlempito, el hoyo de Perlempito. Y pueden llegar también a vivir y a vibrar por el campo magnético de Polo. Y pueden también subir a las Mercedes y a Restauración a tomar un poco de viento y frío. Y pueden bajar a Pedernales o llegar a Pedernales y subir al Bauruco,
Y en Pedernales comer el mejor marisco del país, porque lo tienen. Langosta, pulpo, mero, de todo, de todo. Y si nunca han podido viajar hasta ese sur, tómense un fin de semana completo en familia y vayan descubriendo lo que ahora pretenden desarrollar desde la perspectiva turística. Pero usted antes de todo eso, dése el gustazo de conocer esa cultura sureña, de buena acogida, de sonrisa, de buena luz, de buen alimento hasta en un ventorrillo popular, y de buena prospección geográfica para los amantes, para los amantes de la fotografía. El sur es genial para los fotógrafos. Lo ha demostrado Domingo Batista. Así que no se pierdan el sur que te está esperando. Contigo, Delia Blanco.